y nos dirija a hablar lo que Él quiere hablar. Ahí no están, por favor, cierren sus ojos por un minutito. Amado Dios, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque es una bendición grande el estar juntos, los hermanos en armonía. Gracias te doy, Señor, por la vida de ellos. Te pido, Dios, que bendigas sus vidas, su alma y su cuerpo y su ser, Señor, sean guardados irreprensibles para la venida tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Que no salgamos de este lugar así como entramos, que salgamos libres, que salgamos llenos de tu gloria, de tu presencia, revestidos y renovados en nuestro espíritu, Señor. Gracias, amado Dios, por este momento tan precioso de poder escuchar tu palabra. ¿Cuántos quisieran? Pero no pueden, Señor, porque no es de aquel del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, y hoy tú has tenido misericordia de nosotros. Padre, tu palabra la vamos a impartir. Te pido que fluyas, Señor, a través de mis labios, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Vayamos al libro de Efesios, hermanos. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Josué. Y estos dos libros van similares. En Josué se busca la tierra prometida y es de ir a conquistar esa tierra prometida en lo físico. Pero en el libro de Efesios, toda la vida, todo lo que hacemos es espiritual y es a través de la fe. Porque dice en Hebreos que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Josué, en aquellos tiempos, el pueblo de Israel tenía que salir a conquistar y pelear contra los guerreros físicamente, cuerpo a cuerpo, para poder obtener las victorias. Hoy en día nosotros, dice aquí en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya no es cuerpo a cuerpo, ya no es de golpes el uno al otro. Ahora nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es sobre las regiones celestes. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien tomados de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, vamos a estar teniendo una serie de este libro también los días domingos, para que vayamos asimilando estos dos libros. El libro de Josué lo estamos estudiando el día miércoles, y este libro lo vamos a estar estudiando el día domingo. Amén. Capítulo 1 del libro de Efesios dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, vamos a decirlo así, en Fontana. Amén. ¿Se identifica? Porque la palabra, ¿para quién está hablando? Para nosotros. Por eso muchas veces no hay un cambio en nuestra vida, porque dice, se le escribieron a Efesios, se lo escribieron a los Gálatas, se lo escribieron a los Colosenses, a los de Corintio, a los de Roma. Pero no, la palabra es para mí, para mí. Entonces, esta palabra es para nosotros aquí en Fontana. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, santos y sin mancha delante de Él. La Biblia nos dice que Jesús, que Él está preparando a su novia para presentársela pura y sin mancha para el tiempo cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo Él se la va a presentar. ¿Y quién es la iglesia? Les decía el domingo pasado. Nosotros somos la iglesia del Señor. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué seamos? Alabanza de su gloria. Por eso nos reunimos solamente con el propósito de alabar a Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a parar hasta ahí. Oye, hermanos, este libro nos habla de una atmósfera espiritual. Ya no es algo físico, ya no es algo terrenal, es algo espiritual. El Señor dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos tenía en su propósito. Dios ya nos tenía en el corazón de Él. A ti y a mí Dios ya nos tenía vistos. Dios ya se acordó de ti y de mí. Por eso nosotros, dice la Biblia, que estamos predestinados. ¿Cómo es posible que yo esté aquí en este día? Yo te pregunto, ¿te imaginabas tú un día estar dentro de una congregación cristiana? ¿Verdad que no? Yo no, ni por mi cabeza pasaba. Porque yo vivía bajo las costumbres de nuestros padres, bajo la religión de nuestros padres. Pero cuando vinimos al Señor, dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo es nuevo para nosotros, es algo que estamos experimentando, algo de novedad para mí. Pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? No es casualidad de que tú estés aquí. Estabas en el propósito de Dios. Estabas en el corazón de Dios. Tú y yo, hermano, estábamos en el corazón de Dios. Y no es ni una casualidad de que tú estés aquí. Dios ya nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo. El día 4, el mes 4, que es abril, el día 7, domingo, faltando 15 minutos para las 2 de la tarde, ibas a escuchar esta palabra. Así están los designios de Dios. A veces son que no los entendemos. Pero ¿cómo es posible? Dios es su voluntad. Y a veces no lo entendemos, cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida. Entonces, este libro, hermanos, está comparado con un cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. La iglesia tiene muchos miembros, amén. No solamente esta iglesia es la que compone el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando todos nos reunamos, cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor va a juntar a su iglesia. Así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y los unos a los otros necesitamos. Yo necesito de este dedo. Yo necesito de mi pelo, que ya casi no tengo. Y yo necesito de todo lo que yo tengo. Me necesito. Yo no puedo quitarme un miembro y decir, dedo, te quedas aquí en la casa porque estás haciendo cosas malas. No me lo puedo separar. Tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo no nos podemos separar. No podemos quedarnos fuera del cuerpo. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Quítate un miembro de tu cuerpo. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a morir, porque ya no le está fluyendo la vida del cuerpo. Es lo mismo que pasa cuando tú y yo nos alejamos de la iglesia de Dios. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, nos alejamos.
nos empezamos a morir, nos empezamos a enfriar. Ya no nos llega la vida. Aquí el Señor dice, envía bendición y vida eterna. Eso es lo precioso. No es una reunión cualquiera. No es una reunión, hermano, insignificante. Tiene un gran valor el estar juntos. Tiene un gran precio, hermano, estar aquí juntos. Dios se hace presente. En el versículo 23 dice que el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros, tú y yo, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Esto es hablar de la iglesia espiritual, la iglesia invisible, la iglesia que no la vemos. La iglesia que estamos peleando, dice la Biblia, que no contra carne ni sangre, sino contra las potestades de los vientos. La iglesia tiene que unirse y pelear contra las acechanzas del enemigo. Tú solo, hermanos, tú solo no vas a poder. Tú y yo, juntos. La Biblia dice que 1 hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000. Cuando alguien está orando por un problema, una necesidad, él está solito orando y hace huir a 1000 enemigos. Pero cuando 2 se unen en esa misma oración, hacen huir a 10,000 enemigos. Y si todos los que estamos aquí en esta tarde nos uniéramos a esa petición, ¿a cuántos haríamos huir? ¿Te das cuenta cómo se va multiplicando la fuerza de Dios? La fuerza del cuerpo se necesita uno al otro. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, él necesita de tu hermano. Todos nos necesitamos. No podemos caminar independientes. Aún hasta el llanero solitario, él necesitaba de toro. Si no tenía su caballo, no podía caminar. Dicen que él siempre andaba solo. No, él traía toro, su caballo. Y si no tenía su caballo, no avanzaba. Él no estaba solo. Tú y yo también, hermano, no podemos caminar solos. Nos necesitamos. Yo necesito de los hermanos que acaban de llegar. De los hermanos que ya tienen años, tiempo en el Evangelio. Nos necesitamos. Y nos vamos renovando cada día como las águilas. Vamos a entrar entonces a los santos que están en, ¿dónde dije? Fontana. En Fontana. Aquí en esta ciudad de Fontana, aquí estamos. Aquí el Señor nos está hablando. En el versículo 3 dice el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición, hermanos, no es cualquier cosa. Pero tenemos, ¿cuántos quieren bendición de Dios? Tenemos que pelear esa bendición. Tenemos que luchar por esa bendición. Esta bendición, hermanos, cuando quieres algo, quieres una buena profesión, quieres tener algo bueno en tu vida, tienes que esforzarse para lograr tus estudios, para lograr una buena carrera. Y cuando tú terminas tu carrera, ya vas y te presentas a cualquier empresa en cual tú vas a presentar tu currículum de lo que tú eres, lo que tú puedes hacer, y ya te van a dar tu trabajo. Vas a tener un buen salario en tu vida. Vas a tener una buena posición. Pero te has esforzado para alcanzarlo. De igual manera nosotros en Cristo Jesús queremos las bendiciones espirituales de Dios, pero no queremos pagar el precio para obtener esas bendiciones. Cada bendición tiene una demanda. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos creen? Cada bendición tiene una demanda. La Biblia dice, Mateo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está una demanda. Buscar. Vamos a buscar. ¿Dónde está? Aquí en Fontana hay una iglesia. Yo voy a ir a buscar esa bendición. ¿Dónde está? Aquí, en el 8833 Palmetto Avenue. Ahí me voy a reunir. Voy a buscar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El estar juntos en armonía. Aquí el Señor envía bendición. Este es el reino de Dios que se junta los días domingo. Aquí el Señor empieza a bendecir a su pueblo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida? Necesitas casa, necesitas comida, necesitas trabajo, necesitas dinero, necesitas un auto. Todo lo que tú necesites, Dios te lo va a añadir.
Pero tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia, buscar la presencia de Dios, agradar el corazón de Dios para que el Señor nos bendiga con toda bendición espirituales. A veces no la vemos, decimos, pues yo voy a la iglesia pero no recibo nada. ¿Tienes salud, sí o no? Son bendiciones espirituales que muchas veces no las miramos, pero las necesitamos. Tienes fuerza para levantarte. Qué triste es que tú estés postrado en cama y no puedes ni siquiera mover tu mano para tomar un vaso con agua. Qué triste es que tú estés postrado en cama y no puedas ni levantar un pie. ¿Te das cuenta eso? Que Dios te da la fuerza. Dios te da, hermanos, la bendición todos los días. Pero a veces queremos todas las bendiciones que sean materiales. Dios no nos da todas esas cosas porque a veces nos perdemos. No nos van a ayudar. En vez de ayudarnos, nos van a perjudicar y nos van a alejar del camino de Dios. Por eso la Biblia dice que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque él confía en sus riquezas. Pero nosotros confiamos en Dios. Y Él está con nosotros. Aleluya. Quiero tocarles un puntito, hermanos, que el día de ayer miré en las noticias, me informaron. ¿Cuántos se acuerdan o saben de mi hermano Rick Warren? ¿Cuántos saben de la noticia que le sucedió a él? A él su hijo de 26 años se suicidó el día de ayer. Rick Warren, el que escribió los libros de Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, un hombre de Dios, pero su hijo tomó una decisión equivocada. Sufría alguna enfermedad, tal vez esquizofrenia o algo, no sabemos, pero tomó un paso equivocado. Y precisamente eso estábamos hablando ayer en la universidad. Nuestro maestro nos estaba hablando acerca de esto. Nunca había sucedido aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Washington State, lado de Tacoma. Es la ciudad de mayor suicidios en Estados Unidos. Pero en México no había sucedido eso. Meses atrás están apareciendo muchos jóvenes de los 24 años a los 15 años que se están suicidando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que les llega a la mente para poder tomar esa decisión? ¿Qué es lo que les empuja a hacer eso? Yo les decía aquí en el capítulo 6 de Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Buscar las bendiciones espirituales, hermanos, es alejar los demonios, es hacer a un lado los que están estorbando para que nos lleguen a nosotros las bendiciones. ¿Te imaginas cómo se ha de sentir este varón en este momento? Hay un comentario ahí, me estaba diciendo mi esposa, hay un comentario ahí que dice, un hombre que busca ayudar a mucha gente, pero no pudo ayudar a los de su casa. Él ya no puede tomar control de este joven. Nosotros como padres de los 18 años en adelante, nuestros hijos ya toman sus propias decisiones. Pero hay una lucha espiritual, hermanos. No pierdan de ojo a sus hijos. A nuestros hijos no los perdamos de vista. No los deje mucho tiempo solos en su cuarto, jugando Nintendo, jugando tantas cosas. No los deje solos. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora, viendo a quién destruye. Por muy pequeñitos que sean los niños, 2, 3 años, ellos ya están metidos ahí en los juegos de guerra, de lucha, de balas y todo eso. Eso está trabajando en sus mentes. Es una lucha espiritual, hermano, la cual tenemos que estarla peleando.
Por eso aquí el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este momento yo estoy seguro que tú y yo no podemos ver la lucha, la guerra que hay a nuestro alrededor. Pero Dios limpia el ambiente cuando la iglesia se hace presente. Dios está limpiando el ambiente para derramar bendición sobre aquellos que están buscando esa bendición, aquellos que están peleando por su bendición. Tú y yo tenemos que pelear por nuestra bendición día tras día. No puedes entrar a este lugar y salir igual como entraste. Tenemos que ser diferentes. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de cómo voy a hacer las cosas de aquí en adelante. Lo que Dios nos habla, hermanos, Dios, hermano, nos habla para que cuando estemos en la presencia de Dios no haya ninguna excusa de decir, yo no escuché de eso. Cuando el Señor te dice, apártate del pecado, Dios nos está hablando en esta tarde, apártate del pecado. Y si no hacemos caso a esa voz y hacemos el pecado, y en ese pecado probablemente hasta podamos morir, y cuando estemos en la presencia del Señor, yo te mandé una palabra que te apartaras del pecado, porque el pecado es muerte. Si no te apartas del pecado, tendrás muerte. Entonces, todo lo que escuchemos en nuestra vida, tenemos que actuar. Y las bendiciones espirituales, hermanos, las estamos peleando día tras día. Tú estás aquí por una bendición, ¿amén? Amén. Yo estoy aquí por una bendición. Yo no quiero salir como entré. Yo quiero salir renovado, con nuevas fuerzas. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Bendiga a Dios en su vida. Dios nos habla en todo momento, amados. La palabra más importante de esta epístola a los Efesios es en Cristo. ¿Por qué es en Cristo? Dice aquí, en los lugares celestiales en Cristo. Para poder nosotros estar cubiertos, para poder nosotros estar protegidos de las regiones celestes, de los enemigos que están a nuestro alrededor, tenemos que estar en Cristo. Que Él nos cubra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú vas caminando por la calle, que ya llevas como una hora caminando, y ya vas sudando, vas cansado, tú empiezas a buscar un árbol. ¿Para qué? Para buscar la sombra, para poder cubrirte del sol, de la inclemencia del tiempo. Amén. Y cuando ya estás ahí, tienes una protección que te va a refrescar tu cuerpo y vas a tener nuevas fuerzas. De igual manera en Cristo, Cristo es como ese árbol que te dice, ven, yo te quiero dar esa sombra que tú necesitas. Yo te quiero dar esa protección que tú necesitas. En la Biblia, habla solamente, ¿cuántos han oído hablar de la gallina? Y la gallina solamente en ese pasaje fue puesta para comparar el amor de Cristo. Que Él nos cubrirá como la gallina, dice, cubre a sus polluelos. Nosotros somos los polluelos de Dios. Pero si el pollito se aleja, ahí viene el gato, y el gato que está esperando, ¿cierto? Y le da un manotazo y se lo lleva y a correr con el pollito, y se lo llevó. Tú y yo, hermanos, tenemos que estar protegidos bajo las alas del Omnipotente. Cristo es como la gallina cubriendo sus polluelos. Y Dios está cubriendo esta reunión con su presencia. En este momento hay una lucha fuerte en las regiones celestes. Pero estamos en Cristo. En el tiempo del diluvio, cuando Noé construyó el arca, la gente que estuvo en el arca, su vida le guardó. Pero los que no obedecieron a la voz y no entraron en el arca, dice que se quedaron afuera y
perecieron, murieron. El estar fuera de Cristo, no hay garantía de tener la vida. No hay garantía de tener la vida eterna. Separados de mí, nada podéis hacer. Fuera del propósito de Dios, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces tenemos que estar en Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 4. Es el versículo clave de esta epístola. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Hay aquí, hermanos, 5 puntos que quiero tocarles en estos versículos. Número 1, el versículo 3. Si quiere usted subrayarlo en su Biblia, donde dice, nos bendijo, de bendición. Subráyele ahí en el versículo 3. Es el número 1. El número 2, el versículo 4 dice, nos escogió. Hay una bendición, nos ha escogido. En el versículo 5, subrayo donde dice, predestinados. Y adelantito dice, adoptados. Y en el versículo 6, aceptos en el amado. Hay una aceptación para nosotros. Son 5 puntos. Ok. Hay muchos teólogos que han acumulado infinidades de palabras para referirse a nuestra salvación, tales como, escuchen bien, expiación, justificación, reconciliación, propiciación y sacrificios, sustituyendo a Cristo. Y estas palabras están bien, hermanos, pero representan facetas de nuestra salvación. Pero ninguna del todo es adecuada. Tú te puedes preguntar, entonces, ¿qué significa ser salvos? Ahora lo decía yo aquí en el versículo 3. En Cristo, ser salvo significa estar en la persona de Jesús. Ahora, pregunta, ¿para qué y de qué somos nosotros salvos? Somos salvos primeramente de la condenación. La Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados, estábamos fuera. Pero como ya estábamos predestinados en el propósito de Dios, hermanos, Dios dice en la Biblia que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quita la condenación de nuestra vida en el momento en que tú y yo hacemos la decisión más correcta de nuestra vida. Me voy a detener un poquito. Cada día tú y yo estamos haciendo decisiones. ¿Cierto o no? Tú te decides en la mañana de levantarte a las 5, de levantarte a las 6 o levantarte a las 7. Muchas veces por las obligaciones que tenemos de nuestro trabajo. Pero tú decides un día decir, hoy tengo que entrar a las 6, pero no, me voy a ir a las 7. ¿Verdad? Tú decides. Tú decides qué clase de zapatos te vas a poner. Tú decides qué clase de ropa te vas a poner. Tú decides lo que quieres comer. Tú decides a dónde quieres ir a comer con tu esposa, tus hijos. Tú decides qué carro vas a comprar. Tú decides qué casa quieres comprar. Todo el tiempo estamos haciendo decisiones. Dicen amén. Pero hay una de las decisiones más correctas de nuestra vida que mucha gente no la quiere hacer. Y la decisión que Dios nos quiere dar a nosotros, que hagamos nosotros, es de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Tus decisiones terrenales, hermanos, te van a ayudar muchas veces para tus cosas terrenales, físicas, emocionales. Pero nunca te van a ayudar para poder entrar en la presencia de Dios. Y la decisión más correcta de tu vida es decir, yo hoy, en este día, decido recibir a Cristo como mi único y personal Salvador para que mi nombre no se borre del libro de la vida. Amén. En ti y en mí está la decisión. Y es una de las mejores decisiones que podemos hacer. Y esa decisión es ser libres de toda condenación, ser libres de la muerte, ser libres del infierno, del lago de fuego. Nosotros, hermanos, tenemos que ser liberados de todas estas cosas. Y solamente con la decisión de levantar tu mano y declarar que Jesucristo
es el Señor de tu vida, estás haciendo la decisión más correcta y la decisión que te va a traer vida y paz a tu corazón. Voy a hacer una pausa. Dicen así, ¿verdad? Tiempo. De los que están aquí en esta tarde, ¿quiénes han conocido a Jesucristo como su único y personal Salvador? Amén. ¿Quién no ha recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador? Es una de mis obligaciones preguntar en cada servicio. Y es personal quien quiera tomar esa decisión. Es decir, yo quiero recibir a Cristo. Quiero decirte, dice la Biblia que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Están de acuerdo? Pero dice que cuando estemos delante del Señor se van a abrir los libros de las memorias de Dios. Y se va a abrir el libro de la vida. Y en ese libro de la vida ya está escrito tu nombre. Porque ya está escrito, ya estamos predestinados. Pero lo que Dios hace, que Él borra. Él va borrando, va borrando. Cuando morimos sin Cristo, tu nombre se borró porque tenías una decisión que tenías que hacer y nunca la hiciste. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Gloria a Dios. Hay controversias que dicen, la salvación se pierde, pastor. La salvación no se pierde, pastor. No corramos el riesgo. Mejor vivamos en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Alaba a Dios por eso. Entonces, ¿no hay nadie que no ha recibido a Cristo? ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador? Es muy sencillo. ¿No hay nadie? ¿Todos tenemos a Cristo? Gloria a Dios. Bueno, entonces seguimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito. Escuchen bien esto. Si alguien está escribiendo, escriban ahí. La palabra bendito es eulogetos. Eulogetos. Y significa hablar bien de otra persona. Vuelvo a repetir. La palabra bendito, donde dice aquí bendito, el versículo 3, bendito el Dios, está hablando de la persona de Dios. Cuando se refiere a la palabra, a la persona de Dios bendito, se refiere, el significado es eulogetos y significa hablar bien de, celebrarle, alabarle. Este objetivo solamente se usa para Dios y lo podemos encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y versículo 61. Vamos a ver qué dice Marcos hablando de Jesús, de la palabra, de la persona de Dios. Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Se está refiriendo a la persona de Jesús. Amén. Entonces la palabra cuando se va directa al nombre de Jesús es eulogetos. Y también lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1 y versículo 5. La palabra nos dice aquí en Romanos 1, 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Está hablando de Él. Cuando la palabra bendito se refiere al hombre, el término griego es makarios. Makarios. Y se traduce por bienaventurado o feliz. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Y lo podemos ver en las bienaventuranzas en el libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 3 al 11. Hablando de las bienaventuranzas, de la palabra makarios. Esta es una palabra en griego. Hablando de la palabra bendito. Mateo capítulo 5
versículo 3 al 11, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados. ¿Cuántos están viviendo bajo estas bienaventuranzas? Tienes que estar feliz. Que aunque te maldigan, que aunque hablen mal de ti, si tú eres una persona pacificadora, eres una persona bienaventurada. Si eres una persona que busca el bien para los demás, si buscas, dice, los que lloran, los que claman, los que gimen, los mansos van a heredar la tierra de Dios. Entonces está hablando de las bienaventuranzas. El hombre que es bendito sea el hombre, dice, en el término griego es Macarios, y lo encontramos aquí en Mateo 5 de las bienaventuranzas. Dios desea que sus hijos lo bendigan hablando bien acerca de él. Dios lo escucha y lo registra en el libro de las memorias. Vaya al libro de Malaquías, por favor. Capítulo 3, versículo 16, perdón. Malaquías 3. Versículo 16. ¿Cuántos temen a Jehová? Al Dios de los ejércitos. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Toda palabra que tú hables a alguien, a alguna persona, a un compañero de trabajo, aún a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, a quien sea que tú hables del reino de los cielos, dice la Biblia que estará escrito en el libro de las memorias. Nosotros tenemos que hablar bien de Dios. Porque a veces vituperamos el nombre de Dios. Lo vituperamos con nuestros hechos. Vituperamos el nombre de Dios con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras palabras. Pastor, ¿y cómo es la manera de que lo vituperamos si yo sirvo a Dios? Cuando a veces agarramos cosas que no son nuestras, vituperamos el nombre de Dios. Y dice que es cristiano, mira. Especialista para los dedos. Y no es del DF. Los del DF, si de ahí de aquí del DF, no. Pero tienen esa fama, pero yo sé que no. En Cristo son nuevas criaturas. Pero no podemos hacer cosas que vituperen el nombre de Dios. Estamos a veces con nuestros amigos y nos estamos introduciendo a sus pláticas que no nos están edificando, sino al contrario nos están contaminando. Y ahí estamos vituperando el nombre de Dios. Amén. Me invitaron a una fiesta y ahí voy a la fiesta. Échate una no es ninguna. Y por ahí empieza. El que es alcohólico empezó con una. Y solamente necesitas una para caer.
La palabra del Señor nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y caer es fácil, pero levantarse, qué difícil es. ¿Cuántos ministerios se han venido al suelo por un minuto de placer? Por un minuto de deseo físico. ¿Cuántos ministerios están por los suelos? Y aunque el hombre se arrepiente, la gloria ya no vuelve a ser la misma. Por más que luche y luche, no vuelve a ser la misma. A Saúl le dijo Samuel, yo vengo a ungirte, a confirmar tu reino. Pero como no obedeció a la palabra de Dios, él peleó y luchó para tener, pero ya no fue lo mismo. Que él fue matado ante sus enemigos. Tu gloria que estás viviendo, mantente en esa posición. Mantente con tus pies firmes en Dios. No permitas que se te suba la cabeza. No permitas que si tienes un buen trabajo, tu posición en el trabajo, no permitas que eso veas mal o de menos a las personas. Habla de Cristo. Todo lo que tú hables de Cristo estará escrito en las memorias de Dios. Es lo que nos dice aquí el libro de Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. ¿Qué hablas con tu compañero? ¿Hablas los mejores chistes? Este es un poquito coloradito, pero es un poquito sanito. No. Tenemos que cuidar nuestros oídos. ¿Qué estamos viendo en la internet? Cuando estamos a solas, ¿qué estamos ahí chateando? ¿Con quién? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás hablando bien de Dios con tu compañero? Es lo que se está hablando aquí en la Biblia. Cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Dios está atento a tu hablar. A lo que hables, lo que digas, lo que actúes. Cómo tú te mueves. Dios está listo. Está puesto ahí. Escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tenemos que tener nuestros pensamientos en Dios. Hay hermanos que se le miran los pensamientos. La esposa cada rato le está dando sus coscorrones, porque pues ya no tiene pelo y se le ven los pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué si yo no dije nada? Pues se te miran los pensamientos. ¿En qué estamos pensando? Amén. El hombre fue comprado y adquirido por Dios. Vamos a leer del versículo, ahí volvemos a Efesios, por favor. Versículo 7 al 12. En quien tenemos redención. ¿Están conmigo? Por su sangre hemos sido redimidos de nuestros pecados, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por gracia sois salvos, hermanos. No merecíamos esta salvación, no merecíamos, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque estábamos predestinados, porque ya estábamos escogidos, entonces tenía que venir alguien a rescatarnos. Aleluya. Y ese alguien, dice el Señor, que se despojó a sí mismo y dio a su Hijo unigénito, a quien más amaba, para morir en la cruz del Calvario. Él llevó ahí todas nuestras enfermedades. Si vivimos en Cristo, hermanos, si vivimos introducidos en la persona de Cristo, cuando vengan enfermedades, tú puedes decirle a esta enfermedad, tú ya fuiste esclavada en la cruz del Calvario. Porque el Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras aflicciones, Él las clavó en la cruz del Calvario. Pero como no estamos introducidos totalmente en Cristo, a veces estamos renegando.
de lo que nos está pasando. Y la Biblia dice que todo obra para bien a los que Dios ama. Cuando te llegue una aflicción es porque Dios la está poniendo para que te vuelvas a Él y le busques de todo corazón. Para que no te olvides de Dios. Para que no te olvides de Él. Entonces dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su beneplácito. La palabra dispensación aquí es, hermano, aquí es oikonomía. ¿Cuántos han oído hablar de economía? ¿Verdad? Los hermanos de allá de Anaheim, de la iglesia El Recobro, usan mucho esta palabra. Y de ahí viene la palabra oikonomía. Oikonomía se escribe con K de kilo. Se escribe en este pasaje de Efesios 3 veces. 3 veces se escribe. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios está empezando a juntar, hermano, a juntar lo que es de Él, lo celestial con lo terrenal. Nosotros tenemos que subir a la presencia de Dios en los lugares celestiales, vivir una vida en el Espíritu. El que está en el Espíritu busque las cosas del Espíritu. Pero como somos bien carnales, tenemos los pies bien puestos en esta tierra y la corriente del mundo nos va arrastrando día tras día. Si tú te consideras una persona espiritual, busca cada día las cosas celestiales. Aquí lo dice el versículo 10, los que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo, hay 3 puntos, perdón. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Número 2, la dispensación del misterio, que está en el versículo, capítulo 3, versículo 9. Hay un misterio que está encerrado, pero aquí el Señor nos lo revela a nosotros. En el versículo 9 dice aquí, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hay un misterio, pero ahora Dios lo está revelando a nosotros. ¿Y cuál es ese misterio? Que la iglesia es una iglesia espiritual, no es una iglesia terrenal. Tú y yo somos espirituales. Somos la iglesia en el Espíritu de Dios. Somos los que caminamos por fe. Los que activamos nuestra fe día a día. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Y la fe solamente se va a mover en nuestro espíritu, no en nuestro entendimiento. Porque el entendimiento no va a alcanzar a captar lo que Dios te quiere dar. Tiene que ser en tu espíritu. Por fe andamos, no por vista. Porque si tú miras las cosas y dices, yo quiero tal cosa, pero la estás viendo, eso no es fe. Eso no es tener fe. Eso es ver la realidad de las cosas. Pero la Biblia dice en Hebreos 3:11, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estás convencido de que vas a tener algo que no estás viendo en este momento, pero ya hay una convicción y esa convicción solamente se llega en nuestro espíritu, no en nuestra mente. No en nuestra mente. Dios trabaja en nuestro espíritu. Por eso Dios puso espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es este transporte, este estuche para llevar al alma y al espíritu. El alma son los sentimientos, las emociones y las voluntades. De la voluntad, tú decides. Las emociones, tú te emocionas. ¡Ah, qué bonito estuvo el servicio! ¿Verdad? Viene ahí en tu mente. Pero en el espíritu, hermano, es un contacto directo con Dios. Para eso está nuestro espíritu. Para tener el contacto con Dios.
Amén. Entonces Dios nos revela el misterio. Desarrollemos entonces el concepto de la palabra dispensacionalismo, como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. La palabra oikonomía lo encontramos 19 veces en el Nuevo Testamento. Está traducido por los términos en español como, hablando de la palabra esta que les digo, oikonomía. Está traducido de esta manera: mayordomo, mayordomía. No que la mayor dormía, no. Está hablando de mayordomía, de ser mayordomo de algo, de una herencia, de un rancho, de lo que sea. No que está hablando de la que mayor dormía. Mayordomo lo vamos a encontrar, que es lo que nos dice el Señor en el libro de Lucas capítulo 3. Y yo creo que lo que yo te quiero decir en esta tarde, que Dios te ha puesto algo en tus manos como un mayordomo para llevarlo, cuidarlo, protegerlo y presentárselo a Dios. Lo que Dios pone en tus manos. ¿Qué es lo primero que Dios pone en tus manos? Una salvación. Que la guardes con temor y temblor. Dije Lucas, ¿verdad? 3:8. Hablando de mayordomo. Lucas 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Capítulo 12, versículo 42. 12:42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Hablando de mayordomo. Vamos más adelante, capítulo 16, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Se están dando cuenta? El mayordomo es para cuidar lo que Dios te pone en las manos. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tus manos como mayordomo que eres? Tu familia, tu esposa y tus hijos. Como varones somos responsables de nuestra esposa y nuestros hijos. Esa es tu iglesia. Eso es lo que tienes que cuidar. Como hijo de Dios, el mundo no tiene temor, pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser responsables, como mayordomos, de cuidar y proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos. Si no somos fieles con lo que Dios nos da aquí, ¿cómo Dios nos va a dar las cosas celestiales? Si lo que vemos, hermanos, no lo cuidamos, no lo protegemos, mucho menos las cosas que no vemos. Por eso es que muchas veces no tenemos las cosas, porque no somos mayordomos fieles a Dios, porque no cuidamos, porque no protegemos. Tu viña, tienes que cuidarla, para que no entren las zorras pequeñas a destruir las viñas que Dios te da a cuidar. La Biblia dice que hay zorras pequeñas que destruyen grandes viñas. Porque hay un rinconcito, un agujero. Y por ahí entran las zorras pequeñas. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas? Un pequeñito chisme. Dice que nosotros tenemos un miembro más pequeño que levanta grandes fuegos, que enciende grandes bosques. ¿Y cómo se llama ese miembro pequeño? La sin hueso. No tiene hueso la lengua, pero qué hábil es, qué ligera es. Las zorras pequeñas vienen de ahí, es un miembro pequeñito. Oh, pero que, ¿te fijaste cómo vino fulanita? Ya estás poniendo una zorra pequeña.
que después el hermano o la hermana mejor se van a ir de la iglesia porque hay puros hermanos y hermanas chismosas. Para ser como ellos, mejor me quedo donde estoy. ¿Verdad? Tenemos que ser limpios y puros de corazón. Si tú escuchas a alguien que está hablando mal de alguien más, hermano, ten el valor. Como dicen por ahí, es que yo no tengo pelos en la lengua. Es falta de respeto también. Pero tienes que tener el valor y pedirle a Dios de poder detener a la gente que está hablando mal de otras personas. Porque cuando yo hablo mal de mi hermano Otto, yo estoy hablando mal ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo habita en él. La Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos la morada de Dios. Dios está dentro de nosotros. En su inmensidad de Dios se hace tan pequeño para poder caber en un corazón. Entonces yo no puedo estar hablando mal de nadie, ni de ninguno de ustedes. Dios me libre, Dios me guarde de poder hablar en contra de ustedes, de la iglesia, de cualquier hermano, aún de los que no están. Dios me libre de eso, hermano. Y si un día me escuchas hablar mal de alguien, ten el valor y decirme, hermano, estás mal. Estás acarreando muerte, porque el chisme, ¿qué es? Es muerte. Y los chismosos, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que por un chisme encendiste grandes bosques que no vas a poder entrar al reino de los cielos? Qué pequeña zorra entró, pero destruyó una vida. Amén. Entonces, como mayordomos, cuida tu viña. Cuida tu viña. Seguimos leyendo, hablando de mayordomo, perdón. Vamos a 1 Corintios. Rapidito para que ganarle el tiempo. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Se recuerdan qué es el misterio? Lo celestial, Dios lo revela a nosotros. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de la salvación que Dios nos da y de dar de gracia lo que de gracia recibís. Tenemos que hablar de Cristo. Y lo que tú hables de Cristo será escrito en las memorias de Dios. Si tú y yo, ¿cómo nos presentamos en este día al Señor? ¿Nos tendrían que amarrar una cuerda? ¿Cómo nos sacarían? ¿Saldríamos en pie, en victoria? ¿O nos sacarían arrastrados? ¿Verdad? Hazte esa pregunta en ti mismo. ¿Cómo estoy viviendo a Dios? Eres sacerdote. Eres ministro de Dios. Dele agua al hermano porque tiene sueño. Denle. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Cómo? Medita en tu corazón. Ya no estás esperando que el pastor llegue, a que el anciano llegue. La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para administrar en su presencia. Amén. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy delante de Dios? Es lo que nos dice aquí el Tito 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Administrador de Dios. Los que cuidan
lo que es de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Cuánto les gusta todavía echarse su codito? No dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Hacemos un trabajo y nos vamos hasta arriba, que ya no nos vuelven a otro trabajo. Sino hospedador. ¿Cuántos tienen necesidades y le dicen, hermano, sabes qué, no puedo recibirte en mi casa? Pero tenemos que ser de esta manera, amante de lo bueno, no amante de la buena. No andar detrás poniendo ojos sobre las demás hermanas, ni sobre los hermanos. Cuidado. ¿Te fijaste en la hermana, hermano? ¿Qué faldita traía? Cuidado. Es que tener cuidado. Y las hermanas también. Ay, qué elegante se mira la hermana. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos, dice el versículo más adelante, versículo 10, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y ahí sigue usted adelante leyendo su casa. Termino con 1 de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Hay muchos dones que Dios da. Y lo que Dios te ha dado, ministralo a alguien más. Ministralo con la gracia de Dios, con la unción de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Déjeme terminar este puntito, hermano. Número 2, mayordomía. Lucas 16. Voy a irme muy rapidito. Lucas 16, de la mayordomía. No que la mayor dormía, no, mayordomía. Lucas 16, versículos 2 al 4. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. O sea, al mayordomo ya le están pidiendo cuenta de lo que ha hecho, de su mayordomía, de cómo la ha administrado, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Dice más adelante, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo es más, en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Porque, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. No puedes estar, hermano, con un pie dentro de la iglesia y con un pie dentro del mundo. No podemos estar así. Hay una decisión en tu vida en esta tarde. ¿A quién serviréis? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién? Si te dan algo y no eres fiel, la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor a lo del mundo le llama poco. Y a lo celestial Él le llama mucho. En lo poco fuiste fiel, en lo que Dios nos ha dado, le hemos sido fiel a Dios. En tu ministerio, lo que Dios te pone, dice que ministres el don que Dios te ha dado con todo tu corazón, que lo ministres bien. Es un don que Dios te da a ti. Entonces, tienes que presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa y traza bien la palabra de verdad. Tenemos que ser justos delante de Dios. Todo lo que Dios te da, hermano, no podemos engañar a Dios jamás. Al que engañamos siempre es al hombre. Al hombre siempre vas a estar engañando, pero a Dios jamás lo vamos a engañar, porque todo lo que hagamos en esta tierra, un día vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Cómo vivimos en esta tierra? Esta tierra, hermanos, somos peregrinos de aquí, somos pasajeros de aquí. No somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, en definición de la palabra dispensación, que es oikonomía, es un periodo de tiempo en el cual el hombre es puesto a prueba con referencias acerca a ciertas revelaciones específicas de la voluntad de Dios, de manera que la idea esencial de la palabra dispensación es la del manejo o administración de los asuntos de la familia de Dios. Es un asunto familiar. Y termino con el sello de las zarras. Versículo 13 y 14 dice: en el tiempo también, de Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las zarras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello es la aprobación final de un producto. En una fábrica se está construyendo algo y al final se le pone un sello, una marca de que es propiedad de esta fábrica. Si yo construyo algo, yo tengo que patentarla y ponerle un sello. Nadie más podrá hacer eso que yo hice, porque ya hay una marca mía. Tú y yo, hermanos, tenemos la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Ahora la sangre de Cristo nos marca y nos limpia cada día de nuestra vida. La sangre del Cordero. Se pagó un precio. El versículo 14 dice que es las zarras de nuestra herencia. Se pagó un precio por ti y por mí. Y no cualquiera puede pagar ese precio. Ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti y por mí para que fuéramos salvos. Esas es las arras de nuestra herencia. Se dio a sí mismo. Dice en Filipenses que no escatimó siendo Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo más vil, hermano, hasta ahí.
A Él no le importó el vituperio, a Él no le importó lo que le iban a hacer. Él ya nos tenía predestinados. Él dio su vida por nosotros, el cual, dice la palabra, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahí se pagó. Son las arras de nuestra justicia. Tú y yo estamos comprados con la sangre del Cordero. No tengas en poco una salvación tan grande. Lucha, pelea, hasta llegar al final de tu carrera. No te des por vencido fácilmente. Ante las circunstancias muchas veces nos damos por vencido, tiramos la toalla, decimos, ya no quiero seguir adelante, ya estoy cansado. La Biblia dice que peleemos nuestra batalla, que caminemos nuestra carrera hasta el final. Dios está en este día hablando a nuestro corazón, que vivamos para Él, solamente para Él. Nos espera, hermano, grande galardón. Nos espera un gran premio. Dijo Pablo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Sigamos hacia el camino, sigamos hacia la meta, hasta el final, hermanos. Sigamos, no te detengas. Si caíste, levántate. Para eso está tu hermano, tu hermana, para levantar, para sostener al débil, para darle ánimo al que ya no tiene fuerzas de aliento de vida. Dios está ahí para ayudarnos a caminar en su propósito. Bendito sea Dios. Ponte de pie, por favor, hermano, en esta tarde. Estamos en las manos de Dios, día tras día. Somos el barro en las manos del alfarero. Y Él nos está moldeando a su imagen y semejanza, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Dios no mira diferencias. Dios no mira que tú eres mujer, que tú eres hombre. Dios nos mira como su iglesia, como la novia del Cordero. Y dice la Biblia que Dios se la está preparando para presentársela sin mancha y sin arruga, porque vienen las bodas del Cordero. La venida del Señor, hermano, con todo mi corazón te lo digo, está cerca. Está cerca. Él está pronto a venir, hermanos. Él está pronto a venir por su iglesia.